Al igual que con las vitaminas, hay que entender qué son los minerales. Los minerales son elementos naturales no orgánicos que representan entre un 4 y un 5% del peso corporal del organismo, ¿vale? Muchos de los minerales están depositados en lo que es la estructura ósea, pero tenemos muchísimos minerales haciendo diferentes funciones en el cuerpo. Entonces, dentro de lo que es los minerales, ya estuvimos hablando en la conferencia de la proteína sobre los macronutrientes y los micronutrientes. Dentro de los minerales también nos encontramos eso, nos encontramos macrominerales que pues dentro de lo que es los minerales los necesitamos en más cantidad, teniendo en cuenta pues el calcio, el fósforo, magnesio, potasio, el azufre, el cloro y el sodio. De hecho, el azufre es un mineral muy importante, que incluso en algunos aminoácidos estuvimos viendo que en dos concretamente hay moléculas de azufre en esos aminoácidos. Entonces es un mineral también importante con las proteínas. Y luego los oligoelementos, ¿vale? En vez de llamarlos microminerales, pues los llamamos oligoelementos, que se requieren en cantidades pues más pequeñas. De aquí pues ya estaríamos hablando del hierro, del manganeso, cobre, selenio, yodo, cobalto, el zinc, el flúor, ¿vale? Los necesitamos en cantidades más pequeñitas. Y los necesitamos para mantener un buen funcionamiento del cuerpo y garantizar, entre otros, pues tanto la función de los huesos, función hormonal, todo lo que es el tema cardíaco, incluso a nivel pulmonar. Cualquier sistema del cuerpo, cualquier función celular necesita de minerales, alguno en mayor o menor medida. Ya hemos escuchado a Miguel Ángel conferencias en las que habla específicamente de un mineral en concreto y todos los beneficios que puede aportar. Entonces, esta tabla le he puesto como referencia la tabla periódica para que veamos un poco los elementos químicos que interactúan en la vida. Los más oscuros son los básicos para la vida terrestre, que estamos hablando del hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Prácticamente todo lo que está relacionado con la vida terrestre pues está compuesto de estas 4 moléculas. Luego ya las verdes oscuras son esos macroelementos, esos macrominerales que hemos mencionado anteriormente. Los oligoelementos son los que están en un verde un poquito más clarito. Los verde oliva, que tenemos aquí el litio, no me acuerdo de flúor, el bromo, no tienen una función bioquímica clara en los humanos, ¿vale? Pero sugeridos, sí están en otras fuentes, en otros elementos vitales de la Tierra, y de momento no están observados que tengan una función vital en el organismo, pero sí están dentro de lo que es nuestro día a día. A nivel de los que están en amarillo, ¿vale? Tenemos el aluminio, el germanio, el estaño, el plomo, el cadmio, ¿vale? Y igual no sé si el rubidio, no me acuerdo exactamente. Hay evidencias limitadas de funciones biológicas en mamíferos. Entonces son otros minerales que también están dentro de lo que es el día a día, y estos dos de aquí no tienen función en mamíferos, pero sí ha habido estudios de que en organismos más simples, ya sabes que lo de organismos inferiores a mí no me gusta llamarlo así, organismos más sencillos, pues se han encontrado también que interactúan esos minerales, ¿vale? Entonces, sí es cierto que gran parte, no llega a la mitad, pero prácticamente la mitad de los elementos químicos de la tabla periódica interactúan de alguna manera en nuestro organismo para ciertas funciones, ¿vale? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Dentro de lo que es los minerales, vamos a ver lo que nos proporciona, en qué alimentos se encuentran. El calcio es vital para formación de huesos, dientes, también incluso para lo que es ámbito sanguíneo. De hecho, cuando este mineral lo tenemos descompensado,
pues vienen lo que es los problemas de calcificación en la sangre. Junto con los triglicéridos, pues podemos llegar a sufrir ateromas, que no deja de ser una calcificación de la grasa que se nos va adhiriendo en las paredes de las venas y arterias. Lo podemos encontrar, ¿vale? Aquí tenemos el brócoli, judías, espinacas, sobre todo en alimentos vegetales de un tono verde intenso, nos podemos encontrar el calcio. Los lácteos, pues se les da mucho bombo y platillo y mucha publicidad con el tema del calcio, pero realmente la disponibilidad que tiene es bastante deficitaria y siempre es, en comparativa, a nivel vegetal es muchísimo más asimilable, porque de hecho los vegetales tienden a tener un mayor aporte nutricional que sobre todo el tema de lácteos, aparte de que los problemas de salud que vienen unidos al lácteo pues cada vez son más notables. Antes se recomendaba muchísimos lácteos, a día de hoy la Universidad de Harvard no recomienda más de 2 consumos diarios de lácteos porque hay estudios que ya exponen que un consumo elevado de lácteos animales es precursor de cáncer a medio o largo plazo. Y aquí tenemos las sardinas. Las sardinas también son una fuente muy importante de calcio. Entonces, muchas veces para un mineral nos venden solo un grupo de alimentos y no nos hablan del resto, obviamente pues intereses comerciales y económicos, pero hay que tener en cuenta eso, ¿vale? Y las personas, pues en el caso de veganos y vegetarianos, pues simplemente, además el brócoli tiene una concentración muy importante, incluso la coliflor también. Y las espinacas son una fuente muy importante. A nivel de cloruros, de lo que es el cloro, aquí por ejemplo tenemos lo que es la bebida de soja o incluso las salsas de soja, la sal. En la leche también lo podemos encontrar y luego huevos y carnes. Y esto principalmente ayuda a lo que es la digestión y mantener un poco lo que es el tejido y lo que es el equilibrio de líquidos en el cuerpo, ¿vale? Es una parte bastante esencial dentro de lo que es el metabolismo del cuerpo. A nivel del cromo, que nos estimula la síntesis tanto de ácidos grasos, ¿vale?, como del propio colesterol. Por lo tanto, es muy importante también dentro de lo que es el metabolismo de la insulina y nos lo vamos a encontrar tanto en aceites vegetales, en quesos, en lo que es la parte de hígado, en nueces y en granos integrales. Entonces, es un nutriente muy interesante que de hecho en la parte de frutos secos está bastante presente. Y aquí ya estamos viendo que dentro de lo que es los frutos secos, aparte de este mineral, nos vamos a encontrar que es una fuente muy rica tanto de fibra como de proteína. El cobre, que principalmente nos lo encontramos en carnes, también está presente en el agua mineral. Y dependiendo de cómo sean las cañerías de la casa, pues puede haber más concentración de cobre. Pero el cobre nos va a ayudar en la formación a nivel de glóbulos rojos. Ya estuvimos viendo con el tema de las vitaminas que teníamos entre 4 o 5 más o menos vitaminas que influían con todo lo que es el tema de la sangre y la generación de glóbulos rojos. Aquí volvemos a tener el cobre, ¿vale? Y veremos que también, por ejemplo, el tema del cromo es importante. Entonces, va a mantener saludables los vasos sanguíneos, los nervios, sistema inmunitario e incluso los huesos. Por eso tampoco hay que centrarnos exclusivamente en un mineral para los huesos, como es el tema del calcio. El 99% del calcio que necesitamos está almacenado en los huesos, pero no el 99% del hueso es calcio. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta.
los fluoruros, lo que es el flúor, que ayuda a prevenir, ¿vale? Aquí, vale, las caries, ya me liaba, y está involucrado en lo que es también formación de huesos y dientes. Por eso también muchas veces el flúor, cuando somos pequeños, estamos en el colegio, se recomendaba tanto hacer los enjuagues y todo lo que es el tema con el flúor. También nos lo vamos a encontrar en el agua mineral, en tés, en algunas infusiones son muy ricas, e incluso ciertos pescados también van a estar compuestos de este mineral. Entonces, opciones veganas con el agua e infusiones estaría cubierto, siempre y cuando, volvamos a lo mismo, sea agua mineral. ¿Por qué? Porque, por desgracia, el agua del grifo no sabemos cuál es su composición, a menos que la analicemos cada vez que la abramos, ¿vale? Entonces, yo en un par de conferencias ya os lo he comentado, que si tú no tienes toda la información de lo que te estás comiendo en la etiqueta, pues realmente no sabes si te lo estás tomando, si no te lo estás tomando, si te estás pasando o no. Entonces, con el agua de grifo, pues nos encontramos con eso, que realmente la concentración mineral, pues no sabemos cómo la tenemos. El yodo, la principal fuente que se suele recomendar a nivel de sal, de hecho, pues el tema de la sal yodada, el yodo viene muy bien para todo lo que es el tema de la tiroides y muchas cosas más. Principalmente todo lo que es el tema de la sal, porque es una concentración de minerales, no solo de sodio, preferiblemente sal del Himalaya, porque igual también el yodo, si nos pasamos, pues puede haber problemas con la tiroides. También nos lo podemos encontrar a nivel de lácteos, en pescados y en granos, que ponga pan, ¿vale? Pero lo que es todo el tema de granos. Y va a ayudar a lo que es todo el tema hormonal para el control del metabolismo. Y, lógicamente, en esa parte, pues influye la glándula tiroides, ¿vale? La glándula tiroidea. El hierro es vital para todo lo que es el tema de la hemoglobina, a nivel de sangre, pero incluso viene muy bien para lo que es elaborar hormonas, ¿vale? Y tejido conectivo. Aunque se relaciona mucho con el tema de la sangre y, de hecho, su déficit siempre está con el tema, lo que es la anemia, siempre lo tienden a asociar mucho con el déficit de hierro, que ya hemos visto tanto por el mineral que acabamos de mencionar y las vitaminas de la conferencia anterior. Simplemente ese déficit de hierro o ese problema a nivel de la sangre se puede influenciar por una falta de esos nutrientes, ¿vale? Entonces, también todo lo que es el tema de espinacas, alcachofas, judías, incluso en los tomates nos vamos a encontrar esa fuente de hierro, y en moluscos e hígados. O sea, por ejemplo, aquí tenemos lo que es almejas, langostinos, gambas, etcétera. Es una fuente importante de hierro. Todo lo que es el tema de vísceras se recomienda mucho porque, bueno, lógicamente los mayores depósitos tienden a estar en el hígado, pero volvemos a recalcar eso, que a nivel vegetal, sobre todo en el tema de las espinacas, las espinacas, de hecho, es un alimento muy, muy poderoso, porque quitando lo que es la proporción de agua que tienen, son muy ricas en proteína. Entonces, es un alimento bastante completo. El magnesio es increíble. De hecho, en febrero, Ismael nos va a dar una conferencia exclusiva de este mineral. El magnesio viene bien para casi todo. Es un macromineral. Está en el grupo de los macrominerales. Sí. Se necesita en mayor cantidad que los oligoelementos, y el magnesio viene muy bien para cualquier necesidad muscular.
O sea, tanto para mejorar lo que es la tensión y la elasticidad de los músculos. De hecho, muchas veces cuando tenemos tensión muscular, tirones, etcétera, el magnesio ayuda a liberar ese entumecimiento y ese rigor muscular. A nivel intestinal, pues sus propiedades son muy beneficiosas porque ayuda a la motilidad del intestino, ayuda a mejorar ese tránsito y viene muy bien para evacuar. Y lógicamente este es un mineral imprescindible para lo que es las limpiezas tanto de colon como de hígado. Entonces se recomienda muchísimo. Lo volvemos a encontrar otra vez en las espinacas, otra vez en el brócoli, tomates, alcachofas, en guisantes, y también nos lo podemos encontrar en yogures y en el atún. Pero principalmente el magnesio. De hecho, Miguel Ángel habla muchas veces. El hierro para nosotros es esencial. De hecho, el pigmento o el color de nuestra sangre es roja precisamente por ese hierro. Y a nivel de las plantas, su mayor concentración es el magnesio. Por eso tienen más ese color verdoso, esa clorofila. Entonces, cualquier cosa a nivel del reino vegetal va a tener en mayor o menor cantidad magnesio. Entonces es muy importante que a nivel de la alimentación pues tengamos un buen aporte de magnesio. También por eso un buen tránsito digestivo está asociado al consumo vegetal y no al animal, porque eso también es importante, aparte de lo que es el consumo de fibra que necesitamos. El manganeso nos lo encontramos en casi todos los alimentos. O sea, es muy raro que haya un alimento que no lo tenga. Y esto sobre todo nos va a ayudar a lo que es el funcionamiento normal del cuerpo, porque interactúa y, digamos, participa en muchas de las funciones del organismo. El molibdeno, que es un oligoelemento, todo lo que es el facilitar proceso en las células, y este nos lo vamos a encontrar en las legumbres y en las carnes. Entonces, a nivel de legumbres también son un aporte muy interesante en el día a día de la alimentación. Nos va a ayudar bastante. El fósforo, que nos va a ayudar a mantener las células, a mantener los dientes y los huesos sanos, ¿vale? Y también mantiene lo que es el equilibrio de lo que es ácido base en el organismo a nivel del pH. Principalmente aquí nos lo vamos a encontrar a nivel de pescados, carnes, en huevos y en una parte en lo que es lácteos. El potasio, que principalmente nos lo vamos a encontrar en el reino vegetal, sí puede haber a nivel de potasio en lácteos y en el pescado. Ayuda mucho a nivel nervioso e incluso a nivel muscular. El potasio también a nivel deportivo se recomienda mucho. De hecho, si conocéis gente que haga deporte o que vaya al gimnasio, pues normalmente siempre están ahí con un plátano cerca, precisamente porque también es muy beneficioso en todo lo que es los movimientos musculares, junto con el magnesio. Y pues bueno, también nos ayuda a lo que es expulsar desechos de las células, todas esas toxinas y todas esas basuras que fabrica las células después de hacer todos los procesos metabólicos. Pues el potasio va a ayudar también para ese reciclaje, para esa limpieza y depuración. Y aquí pues nos lo vamos a encontrar en tomates, calabazas, patatas, tenemos el brócoli, alcachofas, en el aguacate, a nivel de frutas, zanahorias. Entonces, pues igual, como veis aquí que tenemos el brócoli y las alcachofas, ¿vale? E incluso las espinacas, como estáis viendo, son alimentos muy, muy poderosos a nivel diario, de consumo diario. O sea, de hecho, ya visteis que el brócoli y las... Mira, de hecho, viendo el dibujito, ya sé cuál es el dibujito de las vitaminas, de las espinacas.
viene muy bien para ese consumo diario. O sea, si nosotros en nuestra alimentación tenemos un consumo constante de espinacas, de brócoli, meter alcachofas, incluso pues el tema de tomates, que nosotros lo tenemos muy habituado, el consumo de tomates, pues principalmente vamos a tener cubiertos casi todo, tanto de vitaminas como de minerales, lo vamos a tener cubiertos. El selenio nos lo vamos a encontrar en cereales, en granos, pescado, en carnes, y es muy importante a nivel de reproducción para lo que es la generación del ADN, proteger el cuerpo contra infecciones. O sea, de hecho, igual el selenio, Miguel Ángel tiene una conferencia exclusiva hablando de este mineral, porque realmente las propiedades son muy grandes y abarca muchísimas aplicaciones. O sea, pero principalmente pues es uno de los antioxidantes junto con el zinc, las vitaminas A, C y E, para evitar pues todo ese desgaste que tenemos con los radicales libres. El sodio, pues lógicamente el más famoso, tenemos la sal, pero incluso pues también las bebidas de soja, a nivel de leche, carnes y en los en los panes. ¿Por qué? Porque a nivel de elaboración de pan no deja de ser harina, aceite y sal, salvo ya los más modernos que nos traen con una amplia gama de ingredientes, con lo fácil que era hacerlos hace unos años. Y el sodio también nos va a ayudar con el equilibrio a nivel de líquidos y con la transmisión de impulsos nerviosos. O sea, muchas veces sí es cierto que el exceso de sodio puede provocar problemas a nivel de presión arterial, retención de líquidos, acumulación y aumento de volumen, sobre todo pues en el ámbito de mujeres que sois más propensas a la retención de líquidos y al aumento de volumen, pero también la carencia de sodio es nefasto. Y como veis, o sea, podemos tener problemas incluso con esas señales nerviosas y puede afectar bastante a nivel del organismo. El zinc también, como he mencionado ahora con el selenio, es súper importante para el sistema inmunitario, para todo lo que es el sistema inmunológico. Y también nos va a ayudar a lo que es la cicatrización de heridas y funciona pues también con todo lo que es el tema del gusto y el olfato. Nos lo volvemos a encontrar en los dos, digamos, dentro de lo que hemos estado hablando, de estas dos conferencias de vitaminas y minerales, los dos superalimentos, porque prácticamente te llevan de todo, que son las espinacas y el brócoli. Las espinacas y el brócoli ya estamos viendo que son muy ricas en vitaminas y son muy ricas en minerales, entonces no podría faltarnos en la alimentación. El tomate también nos va a aportar zinc, en los cereales también lo vamos a tener y bueno, en mariscos, ostras y en carnes. Ya por terminar, a nivel de lo que es el potasio, vemos que tanto el potasio como el magnesio nos va a ayudar a nivel cardíaco, ¿vale? El zinc, sobre todo su función más importante es a nivel del cerebro, el calcio está más unido a los huesos, el manganeso que es un poco a nivel general. O sea, cada mineral, el flúor también está unido ahí a los huesos. Aquí el cromo le tenemos principalmente en páncreas y estómago. Cada mineral tiene su función, ¿vale? Y por eso es importante que cubramos todas esas necesidades de minerales con la alimentación. ¿Por qué? Porque la carencia de un mineral puede provocar fallos en ese sistema. ¿De acuerdo? Entonces, sí es muy importante que tengamos esto en cuenta pues, a la hora de alimentarnos en nuestro día a día y tener pues, una alimentación adecuada. ¿De acuerdo? Pues con esto la parte de los minerales la tenemos cubierta, ¿vale? Así que bueno, muchísimas gracias.